Buenas noches, me presento, mi nombre es Juan Ricardo Martín Gómez, junto a mi compañera Jamie Campuzano, quien hace parte también de la empresa de la cual vamos a exponer, que es Corbeta. Entonces, pues, Jamie, gracias por colaborarnos el día de hoy y pues si te quieres presentar. Buenas noches, mi nombre es Jamie Paula Campuzano, pertenezco a la empresa Corbeta y en este momento me encuentro en un cargo como auxiliar administrativa con un contrato a término indefinido. Listo, Jamie, gracias. Bueno, inicialmente pues hoy el espacio es para poder explicarte y también pues entender un poco más cuáles son los elementos en este caso, los contratos de trabajo, ¿sí? Entonces, como primera instancia tenemos los elementos del contrato, que para este caso, según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, tenemos dos tipos de contrato. Tenemos uno verbal, que es pues pactado oralmente o hablado entre las dos partes, y el otro escrito, que ya es, digamos, uno como de pronto tú puedas manejar por el tipo de contrato indefinido, que es escrito, obviamente. Igual, los dos tienen una validez para este caso. Los contratos igual deben tener pues unas estipulaciones. Dentro del contrato debe haber algo que mencione van a ser tus funciones, qué horarios vas a manejar, en qué se vas a estar, cuál va a ser tu sueldo, cuál va a ser la duración del contrato. Para este caso, digamos que el contrato verbal define un tiempo estipulado o hasta cuando el empleador lo requiera. Y en el segundo caso, cuando es escrito, pues tenemos diferentes tipos de contrato. Para este caso, tenemos el contrato indefinido que no tiene un periodo estipulado de tiempo, sino que pues obviamente ya lo decides el empleado por terminación de causa justificada o injustificada o porque el empleado pues desiste del contrato. Tenemos la otra parte que es el contrato a término fijo, que es por un tiempo estipulado que pacta el empleador con el empleado. En muchas ocasiones, pues parte de un mes, se prolonga después a 3 meses y después puede pasar a un año o simplemente mantiene un periodo de tiempo constante. Adicional a esto, debe traer la dirección pues, de la empresa en la cual vas a trabajar, debe tener una razón social y pues un need por el cual se identifica el empleador. Adicional a esto, también debe estar firmado por las dos partes, en este caso por parte tuya y por parte del empleado. No sé si el contrato que tú firmaste tenía pues estas características que te acabo de mencionar. Sí, Ricardo, sí las tenía. Sí, ok, perfecto. Entonces, pues ahí podemos evidenciar que es un contrato, pues legítimo, que es un contrato que se rige bajo las normas y nos permite determinar que es una empresa solventable frente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Adicional a esto, pues digamos que en algunos casos sí se requiere, también debe especificar si tienes bonificaciones, si tienes derecho a poder, digamos, como ajustar las horas adicionales que hagas, que son todos los temas de recargos y horas extras que vayas a realizar dentro de tus funciones. Adicional a esto, pues también debe tener tus funciones, que acá es una parte muy importante. El contrato estipula cuáles van a ser tus funciones, que no nunca vayas a salir de un contexto que sea estrictamente lo que se haya escrito y lo que se haya pactado con el empleador. Es importante, pues sí, a los términos, a los contratos a término indefinido, se les pacta pues un tema de confidencialidad, ¿sí? Debe estar estipulado dentro del contrato. El tema de la confidencialidad pues es no poder trabajar con una empresa diferente a la cual estás prestando el servicio. Entonces pues es importante que eso se tenga claro dentro de los elementos del contrato. No sé si tengas alguna pregunta respecto a esto. No, no, señor, todo Listo, muy claro. perfecto, Jamie. Entonces, pues pasamos a la siguiente diapositiva, que son los mecanismos de estabilidad. Digamos que para este caso, lo más idóneo dentro de un contrato de trabajo es que, digamos que para los casos en los términos de contrato fijo, eh,
lo podamos prolongar o lo podamos extender con un otro sí a un término de contrato indefinido. ¿Esto qué permitiría? De cierta manera, daría tranquilidad al empleador y veracidad al momento de poder conllevar, digamos, más afinidad con el empleador. ¿Por qué lo podríamos definir así? Y más por temas de estabilidad laboral, debido a que el empleado, después de 3 meses de trabajo, pues podría mostrar o llegaría a mostrar un tema de compromiso laboral, ¿sí? Que es lo que muchas empresas buscan actualmente. Y el paso a dar a tener un contrato a término indefinido, pues le daría como más certeza y más gracia de pronto a las labores que presenta pues el empleado. Adicional a Pues sí, esto, dime. discúlpame, Ricardo, sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. A mí, en mi caso, duré 1 año y medio por contrato a término fijo y para mí fue muy eterno. O sea, era indescriptible lo que yo sentía para que me pudieran cambiar a contrato indefinido, porque obviamente hay muchos beneficios. Y sí, sí se siente anímicamente uno súper diferente. Entonces, estoy de acuerdo que los contratos deberían como mejorarlos. No sé, que sea como al periodo de prueba y que pasen de una vez el término indefinido, porque sí ayuda bastante. Claro, claro, es válida la acotación que haces, porque el empleado va a ver, pues digamos, como ese plus de su trabajo, ¿sí? Puede que no sea un periodo de 3 meses, puede que sea de pronto un periodo más largo o más corto, pero sí es importante que el empleador defina como esa importancia que le está dando el empleado al cambiarle su tipo de contrato. Obviamente, como tú dices, al cambiar el tipo de contrato, se darían pues unos beneficios adicionales que se tienen por este tipo de contrato, ¿sí? Por el tipo de contrato indefinido. Entonces, sí es importante que pues se pudiese llegar como a ese pacto de estabilidad laboral que se tiene dentro de una empresa. No sé si en algún momento te ha pasado, has tenido algún tipo de cambio de este tipo de contrato fijo a indefinido. No sé, Sí, cuéntame. sí, lo que te digo, duré 15 meses con contrato a término fijo, me lo renovaban como cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses tenía que ir a firmar y yo siempre esperaba que me cambiaran a término indefinido y no lo hacían. Entonces, anímicamente estaba, o sea, tenaz. Cuando ya al año y medio más o menos me cambiaron a término indefinido, pues fue totalmente diferente, pero sí pasé por ese proceso. Claro, y es bueno que digamos que la salvedad de todo esto, es bueno que tú veas que, y muchas vivencias que presentan muchos más empleados en el país es esa, la incertidumbre de que un contrato fijo, pues es como, sí le renovamos, pero va a llegar el momento en que o lo retiran a uno, le cancelan el contrato y uno está como en la incertidumbre, pero pues es valioso que tengas o hayas vivido esa experiencia. Entonces, pues eso era el mecanismo que quería exponerte y nada, pues tú ya más que nadie sabes cómo es el proceso. Continuamos ahora pues con las medidas de mejoramiento. Para este caso, pues digamos que lo ideal es poder mejorar, ¿sí? Los contratos por prestación de servicios. En este caso, pues digamos que lo ideal es poder tener esa transición, ¿sí? Hay algunas personas que tienen un modelo de prestación de servicios, pero ya es definido porque asimismo el cargo que va a entrar a desempeñar lo requiere. Pero en otras ocasiones, la modalidad de prestación de servicios es muy inestable y es un contrato o es una labor o un cargo que se puede, digamos que manejar cambiándolo en ciertos periodos de tiempo a otros tipos de contrato. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que una de las propuestas de mejoramiento es poder cambiar esos tipos de contrato de prestación de servicios, pasarlos a un contrato fijo por 3 meses, en donde digamos que se pudiera posteriormente y ya a través del tiempo y de la veracidad del cargo que se tenga y de la responsabilidad del empleado, pues pasarlo a un contrato indefinido.
Actualmente vemos que muchas empresas pues casi no recurren al tema del contrato indefinido y es muy complicado encontrar a veces empresas que tengan este tipo de contrato o esta modalidad. Sin embargo, no es imposible. Hay muchas empresas que aún lo manejan, pero sí es bueno volver a lo tradicional, a lo que hace algunos años atrás se manejaba, que eran más empresas con tipos de contrato indefinido. ¿Para qué? Para lo mismo que hablábamos anteriormente, tener una estabilidad, una certeza de que por el tipo de contrato tú vas a tener un trabajo estable, un trabajo el cual no se va a poder modificar, ¿sí? Adicional a esto, pues poder acceder a algunos beneficios adicionales. Pienso que no hay nada más importante que una empresa pues valore el trabajo y haga no reconocimientos que tengan que ser siempre monetarios, sino que reconocimientos que valoren el esfuerzo de los empleados. No sé si en algún caso te ha pasado que alguna empresa te haya reconocido esos tipos de esfuerzos teniendo o tipos de contrato fijos o indefinidos. Mira que sí, vale la pena comentarlo. Yo empecé como aprendiz cena. Yo creo que esos son uno de los contratos que se deberían mejorar. Créeme, cuando uno, no son todas las empresas, pero por ejemplo, a veces uno gana menos del mínimo y tú sabes que con un mínimo uno no solventa todas sus necesidades, todas las cosas que debe pagar, no alcanza. Entonces, a mí me llegaron a pagar 620.000 pesos. ¿Y yo qué hice? Pues aceptarlo y vivir así, literalmente, porque necesitaba hacer mis pasantías. Entonces, eso es una de las cosas que deberían mejorar muchas empresas, porque también lo llegué a vivir. Y el cambio de contrato, o sea, cuando ya de aprendizaje pasas a un término fijo, bueno, ya el sueldo es un poco más, la responsabilidad es un poco más, pero ya tú te vas acomodando. Y todo es un paso a paso, pero desde la base del aprendizaje, de las pasantías, como te digo, el sueldo y ciertas cosas deberían ser diferentes. Porque, un ejemplo, no tenemos liquidación, no tenemos caja de compensación, no De tenemos seguro subsidios social. de transporte, entonces es duro porque hoy en día pues uno quiere salir adelante, quiere estudiar, quiere aprender, pero a veces no se justifica como esos beneficios o esos sueldos que le dan a uno ciertas empresas. Claro, no, es válido lo que dices. Yo, por ejemplo, también lo viví. Yo lo viví por allá en el 2011, 2012 más o menos. Eh, yo salí siendo aprendiz SENA también, no técnicamente del SENA, sino de un centro de formación. Y cuando fui aprendiz SENA, mi sueldo era un poco menos que el tuyo, el que de pronto tú llegas a tener como aprendiz. Era más o menos de 420.000 pesos, era mi sueldo. Y pues sí, obviamente yo tenía en ese tiempo 17 años. Y uno dice, pues bueno, una persona de 17 años, ¿qué responsabilidades va a tener? Tal vez ese tipo de contrato es un impulso, obviamente, para la vida laboral, pero la remuneración era muy corta a lo que uno quería llegar a hacer. Uno quería que de pronto seguir estudiando. Gastos familiares obviamente nunca van a faltar. Entonces, pues obviamente sueldos tan cortos o tan pocos, poco remunerados, sí fueron como una brecha que se tuvo en ese momento. Sin embargo, sí es importante y sería importante modificarlos, por lo mismo que tú dices, desde ahí parte el futuro laboral de las personas y sea por temas de aprendizaje, tú le estás aportando a la empresa algo. En ese momento yo, por ejemplo, trabajaba en la parte de nómina del Banco Agrario y yo lo que hacía era pagar horas extra, hacía archivo, pagaba las cotizaciones de salud de los empleados. Entonces eran funciones de aprendizaje, pero eran funciones que aportaban a la empresa o a la compañía. Y sí es bueno que se pudieran llegar a modificar. Y ya pues pasé después a un tema de analista por un mes, creo que fue, analista de nómina, y pues bueno, fue mucha más responsabilidad, como lo mencionaste, pero sí es bueno que llegase como mejora, poder Sí, llegar a mejorarlo. sí, ¿Sí? estoy de acuerdo.
Y obviamente pues el tema lo que anteriormente te decía, los reconocimientos. Siempre pues uno espera pues reconocimientos monetarios, pero sí es importante que la empresa sepa que dentro de la misma compañía, en un grupo de trabajo, hay una persona que está sobresaliendo en algo, inherentemente lo que llegase a hacer, pero está aportando algo y ese plus adicional, porque eso fundamenta también el impulso a seguir mejorando, a seguir optimizando procesos. Entonces, pues, Jamie, esta era la charla que quería tener contigo. Me agrada bastante que hayas tenido bastantes experiencias frente a lo que acabamos de hablar. Y pues nada, muchísimas gracias por tu espacio y por tu tiempo. A ti, muchas gracias por la presentación y por enseñarme varias cosas que no sabía. Bueno, Jamie, muchísimas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias.